El Jardín de los Dioses, capítulo 4. Los elementos de la primavera, parte 2. ¡Claro que la hay!, vociferó Les. Y tú también las dirías si te hubieran machacado la cabeza con una especie de costillar de ballena. Empecé a explicar que, la verdad, no había el menor parecido entre un costillar de ballena y mi cornamenta. Era una mirada terrible de Leslie hizo que la lección de anatomía se me quedara agarrotada en la garganta. Bueno, hijo, pero no los puedes tener encima de la puerta, dijo mamá. Es un sitio muy peligroso. Podías haberle hecho daño a Larry. La sangre se me heló en las venas ante la visión de Larry derribado por mis cuernos de toro. Tendrás que colgarlos en el otro sitio, siguió diciendo mamá. ¡No!, dijo Leslie. Si conserva esos cuernos de la mierda no será para tenerlos colgados, que los metan en un armario donde sea. De mala gana acepté esa restricción y así mis astas vinieron a reposar en el antepecho de la ventana, donde no harían otro daño que caérsele periódicamente sobre un pie a Lucrecia, la criada, cuando por las tardes venía a entornar los postigos. Pero como Lucrecia era una hipocondríaca profesional de no escaso talento, se beneficiaba de las contusiones resultantes. Pero aquel incidente envenenó mi relación con Leslie durante algún tiempo, lo cual fue causa directa de que, sin proponérmelo, suscitara las iras de Larry. A comienzos de la primavera, había oído tronar y reverberar desde los juncales que bordeaban las salinas el extraño bramido del ave toro. Me emocioné muchísimo, porque jamás había visto una de esas aves y tenía la esperanza de que anidaran, pero la extensión de los juncales hacía difícil localizar exactamente su zona de operaciones. Aún así, a fuerza de pasarme horas y horas encaramado al alto de un olivo sobre un cerro desde donde se dominaban los juncales, conseguí estrechar el sector de observación a cosa de 1 hectárea. Pronto los abetoros dejaron de llamarse y deduje que con seguridad estaban anidando. Una mañana me puse en camino muy temprano, dejando en casa a los perros. Enseguida llegué a las salinas y me interné sobre los juncos, brujuleando de acá para allá como un sabueso sobre el rastro, sin dejarme distraer del objetivo por la súbita ondulación de una culebra de agua, el zambullido de una rana, ni la danza fascinante de una mariposa recién nacida. Al poco rato me vi en lo más espeso de los frescos y susurrantes juncos. Entonces me di cuenta con consternación de que la zona era tan extensa y los juncos tan altos que estaba absolutamente perdido. Por todos lados me rodeaba una empalizada de juncos. Sus hojas formaban sobre mí un centelleante dosel verde, a través del cual se veía el vívido azul del cielo. No me preocupaba perderme, porque sabía que caminando todo derecho en cualquier dirección, acabaría saliendo al mar o a la carretera. Lo que me preocupaba era no tener la seguridad de efectuar la búsqueda en el sector debido. Vi que tenía unas almendras en el bolsillo y me senté a comerlas mientras estudiaba el problema. Acababa de comerme la última y decidir que lo mejor sería volver a los olivos y recuperar la orientación, cuando descubrí que, sin saberlo, llevaba 5 minutos sentada a un par de metros de un ave toro. Allí lo tenía, tieso como un centinela, con el cuello estirado en vertical, el largo pico pardo verdoso apuntando al cielo, y desde un lado y otro de su estrecho cráneo me miraban sus ojos oscuros y saltones con fiera vigilancia. El cuerpo, de color café con leche manchado de marrón oscuro, se fundía perfectamente con los juncos soleados y entreverados de sombra, y para acrecentar la ilusión de que formaba parte del fondo en movimiento, el animal se mecía de un lado a otro. Yo lo contemplaba hechizado, sin atreverme casi a respirar. Pero en esas hubo una repentina conmoción entre los juncos y de pronto el ave toro dejó de parecer uno más y alzó el vuelo pesadamente en el mismo momento en que Roger hacía una aparición estrepitosa, con la lengua afuera, y la mirada rebosante de cordialidad. Al pronto no supe si echarle una bronca por espantarme al ave toro o felicitarlo por la innegable hazaña de haberme seguido la pista por una ruta difícil de más de 2 kilómetros.
pero lo vi tan orgulloso de su proeza que no tuve valor para reñirlo, y como todavía tenía en el bolsillo 2 almendras en las que no había reparado, se las di a modo de recompensa. Luego nos pusimos a buscar el nido de los abetoros. No tardamos en dar con él. Era un pulcro almohadón de juncos con el primer huevo verdoso en el hueco. Contentísimo, resolví tenerlo estrechamente vigilado para seguir los progresos de las crías, y después, doblando con cuidado los juncos para marcar el camino, seguí al moñón de rabo de Roger. Evidentemente su sentido de la orientación era mucho mejor que el mío, pues en menos de 100 metros habíamos salido a la carretera, y Roger se sacudía el agua de las lanas y se revolcaba en el fino y blanco polvo seco del camino. Dejamos atrás la carretera y según subíamos la ladera del monte, por los olivares chispeantes de sol y sombra, salpicados de 1000 flores silvestres, me detuve a coger unas anémonas para mamá. Mientras recogía las flores de color vino, medité sobre el asunto de los abetoros. Una vez que la madre hubiera criado a su prole hasta que ésta echara todas sus plumas, sería muy agradable secuestrar a 2 de los pequeños e incorporarlos a mi nada despreciable zoológico. Lo malo era que la cuenta de pescadería por mis presentes asilados, una gaviota de cabeza negra, 24 galápagos y 8 culebras de agua, era ya muy respetable, y lo mejor que se podía esperar era que mamá viera con escaso entusiasmo la adición de 2 abetoros jóvenes y hambrientos. Reflexionando sobre la cuestión, tardé algún tiempo en darme cuenta de que alguien estaba arrancando llamadas apremiantes de una flauta. Me volví a mirar hacia la carretera, y allá abajo vi al hombre de las cetonias. Era un extraño buhonero con quien me tropezaba a menudo en mis correrías por los olivares. Espigado, de astuto semblante y mudo, lucía el atuendo más estrafalario. Un enorme sombrero fofo que llevaba prendidos muchos hilos con centellantes cetonias verdidoradas atadas en los extremos, y la ropa remendada con parches de tela de muchos colores, de modo que parecía ir envuelto en un centón. Una gran corbata de color azul intenso completaba el conjunto. A la espalda llevaba bolsas y cajas y jaulas llenas de palomas, y de los bolsillos era capaz de sacarse cualquier cosa, desde flautas de madera, figuritas talladas de animales o peines, hasta pedacitos del sagrado manto de San Espiridión. Uno de sus mayores encantos, desde mi punto de vista, era que, por ser mudo, tenía que echar mano de un notable talento para la mímica. Usaba la flauta en vez de la lengua. Cuando vio que yo le prestaba atención, se apartó la flauta de la boca y me llamó por señas. Yo bajé la ladera corriendo, pues sabía que a veces el hombre de las cetonias tenía cosas de gran interés. Era él, por ejemplo, a quien debía la concha de almeja más grande de mi colección, y además con los 2 diminutos pinotéridos parásitos todavía dentro. Me detuve junto a él y le di los buenos días. Sonrió, dejando ver sus dientes descoloridos, y alzando el fofo sombrero, saludó con una reverencia exagerada que puso a todas las cetonias a zumbar soñolientas en las puntas de sus hilos, como un rebaño de esmeraldas cautivas. Tras interesarse por mi salud con una mirada grave e interrogante, con los ojos muy abiertos, inclinándose y fijándose en mi rostro, me indicó que le estaba bien tocando en la flauta una melodía rápida, alegre y retozona. Y luego, aspirando y expirando a pleno pulmón, el cálido aire primaveral, con los ojos cerrados como en éxtasis. Cumplidas así las formalidades, pasamos a los negocios. ¿Qué quería de mí?, pregunté. Él se llevó la flauta a los labios, emitió un lamentoso y estremecido ululato, prolongado y lastimero, y luego, apartando el instrumento, abrió mucho los ojos y silbó entre los dientes, chascándolos de tanto en tanto y balanceándose. Como imitación de un búho enfurecido, su actuación era tan perfecta que casi esperaba yo que de un momento a otro el hombre de las cetonias se echara a volar. El corazón me latió con fuerza,
porque hacía mucho tiempo que quería encontrarle compañera a mi autillo Ulises, que se pasaba los días posado como un tótem de madera de olivos sobre la ventana de mi cuarto, y las noches diezmando a la población ratonil de los alrededores de la villa. Pero cuando interrogué al hombre de las cetonias, él acogió con risa desdeñosa la idea de algo tan vulgar como un autillo. De los muchos fardos con que iba cargado, separó un talego, lo abrió y cuidadosamente vació su contenido a mis pies. Decir que me quedé sin habla es decir poco, pues lo que cayó rodando sobre el polvo blanco del camino fueron 3 enormes crías de búho que quedaron allí, silbando y balanceándose y chascando el pico, como si estuvieran haciendo una parodia del hombre de las cetonias. Enormes sus ojos de color mandarina y oro que expresaban una mezcla de rabia y temor. Eran búhos reales, de extremada rareza, y como tales, un botín que ni el más codicioso habría soñado. Al instante supe que tenían que ser míos. Daba igual que la adquisición de los 3 gruesos y voraces búhos disparara la cuenta del carnicero, del mismo modo que la entrada de los abetoros en mi colección habría disparado la cuenta del pescadero. Los abetoros eran algo futuro, que podía o no materializarse, pero aquellos búhos, grandes bolas de nieve blanco-grisáceas que chascaban el pico y bailaban la rumba en el polvo, cha, 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 era una realidad palpable. Me senté en cuclillas a su lado y los acaricié hasta transportarlos a un estado de semisomnolencia mientras regateaba con el hombre de las cetonias. Era buen regateador, lo cual hacía el asunto mucho más interesante, pero además regatear con él era muy apacible, porque se hacía en completo silencio. Nos sentamos uno frente al otro como 2 grandes entendidos en arte discutiendo en Agnew, por pongamos un trío de Rembrandts. Una elevación de la barbilla, la más mínima inclinación o ligera sacudida de la cabeza eran suficientes, y había largas pausas durante las cuales el hombre de las cetonias intentaba debilitar mi firmeza con ayuda de la música y de un mazapán incomestible que llevaba en el bolsillo. Pero en aquel mercado mandaba el comprador, y él lo sabía. ¿Quién más habría tan loco a todo lo largo y ancho de la isla como para comprar no una, sino 3 crías de búho real? Al final, llegamos a un acuerdo. Como yo me encontraba temporalmente escaso de fondos, le expliqué al hombre de las cetonias que tendría que esperar para cobrar hasta primeros del mes siguiente, cuando yo recibiera mi asignación. A menudo se había visto él en las mismas, por lo cual supo hacerse cargo. Yo le dejaría el dinero a nuestro común amigo Gianni en el café del cruce, donde el hombre de las cetonias podría recogerlo en cualquiera de sus peregrinajes por la comarca. Despachado ya el lado mercantil y sórdido de la transacción, compartimos un caneco de gaseosa que le extrajo de su espaciosa mochila. Luego yo metí cuidadosamente mis preciosos búhos en el talego y reemprendí la vuelta a casa, y el hombre de las cetonias se quedó tocando la flauta en la cuneta, entre sus mercancías y las flores de primavera. Camino de la villa, los ávidos gritos de los búhos me hicieron caer en las implicaciones culinarias de mi reciente adquisición. Era evidente que el hombre de las cetonias no les había dado de comer. Yo no sabía cuánto tiempo los había tenido, pero a juzgar por el ruido que hacían, debían estar muertos de hambre. Era una pena, pensé, que mis relaciones con Leslie fueran todavía un poco tensas, pues en otra situación le habría podido convencer de que matar unos gorriones o quizá un par de ratas para mis nuevos bebés. Estando las cosas como estaban, habría que fiarlo todo al infalible buen corazón de mi madre. La encontré enclaustrada en la cocina, revolviendo frenéticamente un enorme caldero muy aromático y burbujeante, con el ceño fruncido y los cristales de las gafas empañados. Leía la receta del libro de cocina que sostenía en la otra mano, moviendo los labios en silencio. Yo saqué los búhos con aire de quien concede una merced de valor inestimable. Mi madre se ajustó las gafas y miró de soslayo aquellos 3 ovillos de plumón que silbaban y se mecían. Muy bonitos, hijos, muy bonitos, dijo con voz distraída. Ponlos en algún sitio donde estén bien guardados, ¿eh?
Dije que los encerraría en mi cuarto y que nadie sabría que los tenía. Muy bien, dijo mamá mirándolos con cierto nerviosismo. Ya sabes lo que opina Larry de que atraigas más animales. Claro que lo sabía, y pretendía ocultarle la llegada de aquellos a toda costa. Solo había un pequeño problema, expliqué, y era que los búhos estaban hambrientos, o mejor dicho, que estaban muertos de hambre. Pobres criaturitas, dijo mamá, suscitada inmediatamente su compasión. Dales un poco de pan con leche. Expliqué que los búhos comían carne y que a mí ya no me quedaba. ¿No tendría ella algún recorte que me pudiera prestar para que no se me murieran? El caso es que no andamos muy sobrados de carne, repuso. Hay chuletas para la comida. Mira a ver qué encuentras en la nevera. Fui a la enorme nevera de la despensa que guardaba nuestras provisiones perecederas y me asomé a su interior brumoso y gélido. Todo cuanto pude exhumar fueron las 10 chuletas de nuestro almuerzo, y ni siquiera con eso habría bastado para 3 voraces búhos reales. Con esa noticia volví a la cocina. Vaya por Dios, dijo mamá. ¿Y tú estás seguro de que no comen pan con leche?